Yo creo que Ecuador es enemigo de Ecuador. El único enemigo de Ecuador es Ecuador, porque lo vi en la Copa América. Ecuador pudo haber eliminado a Argentina en la Copa América. No me digas eso. Sí. Todos sabemos que el único que puso entre las cuerdas a Argentina en la Copa América fue Ecuador. O sea, poniéndose bajo ese análisis, una de las selecciones más golpeadas es Uruguay. O Sí, sea, sí. porque para mí el mediocampo Uruguay tiene un mediocampo muy interesante. O sea, tú ves nombres y te ves los mejores momentos de cada jugador y dices, wow, o sea, es un muy buen mediocampo. Diría que para mí es un mediocampo fuerte. La falta de gol, la falta de un goleador. Y bueno, antes uno podía ver, decías, bueno, tienes a Lucho Suárez, ya no tienes esas opciones. Pero bueno, yo creería que, no sé, en la actualidad, en ataque, ¿quién creerías que comande la selección de Uruguay? Hola a todos, ¿cómo están? Pues estamos de vuelta en un episodio más de Charlando con un hincha, y esta vez escogimos a un gran amigo, streamer. Nos conocimos de una manera aparatosa, hablando siempre de discusiones calientes de lo que es la eliminatoria, pero ya estamos hablando de mundial. Y hoy por hoy quisiéramos ver también cómo se prepara esta selección de Uruguay, cómo se lo ve desde afuera la selección de Uruguay y qué aspiraciones se tienen de cara a lo que es la Copa del Mundo y bueno, post Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. El día de hoy queriendo sacarte un poquito de información, ¿no? De esa garra charrúa que este año, pues, una nueva participación en la Copa del Mundo, pues, siempre va a crear expectativa lo que haga Uruguay. Y bueno, vamos a ver cómo viene para esta Copa del Mundo. ¿Cómo Y estás tú? bueno, ¿Cómo tú te estás preparando para la Copa del Mundo como creador de y, contenido? y como creador de contenido, la verdad que tengo mucha expectativa. Va a ser el primer mundial que creen contenido en vivo, estilo stream, porque yo el mundial pasado había empezado como creador de contenidos de video corto en TikTok. Ese fue mi inicio en 2022, previo a Qatar. Este va a ser el primero que voy a reaccionar en vivo. Entonces, desde mi casa, obviamente, no voy a estar en el mundial, pero sí, va a ser como otro estilo de contenido. Era más antes como opinión, riéndome de situaciones que pasaban en el mundial, opiniones más funables, por decirlo de alguna manera. Esta vez va a ser como más opinando de lo que pasa, criticando también, destacando jugadores. Esa es como cómo me estoy preparando hoy en día para lo que se viene. Mi idea es también debatir con creadores de otros países después, como un post partido cuando jueguen selecciones sudamericanas. Bueno, más que nada por ahí. La verdad que va a ser el mundial donde están las redes sociales muy fuertes, porque ahora sí creo que hay mucha gente creando contenido. Y en todas las plataformas, TikTok, En Kik, todas. Facebook, Instagram, de todas. O sea, un mundial súper activo. Muy Incluso activo. creo que YouTube, FIFA, varias organizaciones, las marcas son conscientes de que las redes sociales van a dominar este mundial, que ya en parte Qatar ya se vio como una previa de dominio de redes sociales, pero creo que ahora como está todo establecido va a ser muy fuerte en contenido a nivel de redes sociales el mundial este. Sí, sí, un mundial que hoy sin duda alguna acapara como siempre, que es cada 4 años y la expectativa siempre se va, yo no sé, como que acumulando, termina un mundial y como que se recargan las energías, se vuelve a anticipar al próximo mundial y ya estamos a menos de un mes para que comience y obviamente algo que yo tal vez me venía quejando por qué tan caro es este mundial, tal vez está equiparando las fuerzas de lo que uno siente con la pasión de que viene el mundial, aunque no voy a cambiar lo que pienso, este mundial es muy, pero muy costoso para muchas personas, inclusive para las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, que yo, oye, vivo yo a 10 minutos caminando del el Houston Stadium, estadio donde se va a jugar Portugal con República del Congo, Portugal con Uzbekistán, Alemania, Curazao, Suecia contra Países Bajos. Y créeme, tú quieres ver las entradas y la más baja está entre $650 viendo desde la punta del Sí, sí, estadio. sí. Es que es increíble también el marco de tantos países, ¿no? Se va a ver mucha cantidad de nacionalidades. Yo creo 48 que selecciones, primera vez que se va a jugar con tantas selecciones.
Y el hecho de que haya 6 selecciones también de Sudamérica y que se juegue en México, creo que va a tener el plus de que todo este continente va a haber mucha presencia, sobre todo porque hay colonias grandes de sudamericanos en Estados Unidos, por ejemplo. El tema de los costos, bueno, uno se la veía venir. Hay que ver, no sé, como vos que estás ahí, cuando se juegue, no sé, un Uruguay-Cabo Verde y queden entradas libres, capaz que se reduce el precio y puede ir más gente, no sé, porque va a ser todo un tema Esa, donde es hayan que esa, partido. es que esa es lo que uno espera, que bajen los precios porque los costos son muy altos y honestamente he preguntado a mucha gente de que va a ser paciente, se va a esperar, no se va a alocar, porque hemos visto que en el propio Mundial de Clubes los precios han bajado a los precios Claro, iniciales, que estaban también claro. elevados, Y si se no vieron recuerdo. tribunas vacías. En el Ujú. Mundial de Clubes se vieron tribunas vacías. Bueno, por ejemplo, un Irán-Nueva Zelanda, no creo que, se venda tantas entradas, sobre todo en el contexto que está Irán, ¿no? De hecho, tienes razón, o sea, habrán partidos que los costos van a ser más bajos. Yo creo que se puede encontrar 50, o sea, $60. Es que, Tendría por que ser ejemplo, así. el grupo de Argentina, una Argelia-Jordania. Yo Argelia, creo que no se van a agotar las entradas ahí. Capaz que en esa. Sí puede haber un una Portugal-Colombia expectativa por que. Messi, por Argentina también, que es la actual campeona del mundo, obvio, pero no sé si la gente irá a volcarse multitudinariamente a ver ese encuentro, porque, a ver, no es un gran rival para Argentina, ¿no? O sea, es complicado. ¿Ecuador en qué estado le toca jugar? Ecuador le va a tocar jugar en New Jersey contra Alemania. Ese es el último partido. Después, antes ese vendría el de Kansas City contra Curazao. Esos dos me voy a estar yendo. Y el partido en Filadelfia contra Costa de Marfil, el primer partido. Y donde hay más colonias es en New Jersey, de En New ecuatorianos. Jersey, pero hay que considerar que de New Jersey a Filadelfia está a una hora en vehículo. Ah, ok. Y entonces Entonces, puede haber una Filadelfia y New asistencia Jersey, importante de ecuatorianos, pero como te digo, yo he consultado con varias personas también y honestamente los precios están muy elevados. Entonces se están esperando porque unos tienes que considerar que unos vienen también desde otras ciudades, ¿no? claro. Entonces unos quieren, al menos yo estaba viendo, yo ya tengo mi ticket para Alemania, perdón, para New Jersey, pero no tengo el ticket para Alemania. Claro, Y me voy a estar esperando hasta el último para ver si lo consigo a menor precio. claro. Pero, como te digo, hay personas que en realidad cogen y tienen para pagar ese precio, Claro. pero como te digo, no es tanta la demanda, así que habría que esperar porque hay mucha reventa y ese es el gran Y, problema de hoy en día. y el tema de también de estar tan cerca de la fecha y que no haya tanta demanda puede ser una buena señal a que a futuro, faltando 15 días o 10, bajen los precios y ahí sí empiecen a agotarse. Yo creería que faltando hasta diría horas del partido, Claro, días del partido, 3 días. Yo honestamente, así rezando, porque lo he hecho en algunos encuentros, claro, lo he comprado a último minuto. Por claro. ejemplo, el partido que me fui a Las Vegas a ver Ecuador-Jamaica en la Copa América Centenario, Sí, lo compré ese boleto a creo que $75. claro, Entonces, para lo que inicialmente costaba, comprándolo ese valor, pues hay mucha diferencia. claro, claro. Entonces, eso, amigo. Pero bueno, amigo, cuéntame, ¿cómo ves, cómo tú sientes a tu selección? Un mundial más, son ya 14 participaciones, con esta 15 o 14. Sí, si no me equivoco, 15. Creo que con Ya esta es 15, 15. ya 15 participaciones. Bueno, cómo analizas a Uruguay Y, para este y proceso? bueno, Uruguay que viene clasificando seguido desde el 2010, que tuvo Ujú. bastante tiempo ausente del Mundial, sobre todo en el 90, que fue la última vez que clasificó, después clasificó en 2002 y después volvió a 2010 a clasificar seguido. O sea, tuvo en 20 años 3 mundiales nada más y ahora en 16 años participó en todo. O sea que mejoró a nivel de participaciones Uruguay, metiéndose en todos los mundiales de 2010 de Sudáfrica. Incluso 2030 ya tiene el cupo asegurado por ser uno de los anfitriones.
entre comillas, ¿no? Porque va a jugar solo un partido, pero sí Es está increíble, es clasificado. increíble. Es increíble, sí. Y bueno, con respecto a Uruguay, la verdad que de los últimos mundiales es el que menos esperanza hay a nivel de Uruguay por todos los problemas que hubo con Marcelo Bielsa en la Copa América. Por más que ahora se ve un poco como todo calmado, como que se pudo llegar a un acuerdo entre jugadores y entrenador, la confianza en los jugadores por parte de la hinchada y también por los entrenadores, por el entrenador, eh, pasa que se perdió esa esperanza por la selección. No hay tanto, no se está palpitando tanto. Es muy negativo los comentarios, por ejemplo, en redes sociales, como que Uruguay va a ir a pasear. Hay gente muy pesimista que dice que incluso no clasifica de grupo, que ¿Pero a mí hinchas me parece. uruguayos o el Sí, hincha en general? hinchas uruguayos. Oh, En wow. Uruguay. El ambiente es así. O sea, creo que la etapa que estuvo mucho tiempo Uruguay sin ganar partidos, sin hacer goles, fíjate que la segunda vuelta de eliminatoria fue muy mala para Uruguay. Uruguay asegura la clasificación en la primera vuelta de la eliminatoria, que fue donde hizo mayor punto ganándole a Brasil y a Argentina. Fue cuando más puntos hizo. Y luego tuvo contra Colombia, creo que fue que después de tantos empates y partidos perdidos pudo lograr la victoria acá en el Estadio Centenario. Y creo que ahí hubo una mejora de Uruguay. Después se vieron amistosos como el de Estados Unidos, que perdimos por goleada, que ahí fue como la gota que derramó el vaso. El hincha uruguayo perdió la paciencia, tanto con los jugadores y como el entrenador, con el entrenador. Incluso creo que después de la Copa América se armaron dos bandos, hinchas uruguayos defendiendo a Bielsa y contra los jugadores, y por otra parte otros que querían la cabeza de Bielsa, que no siguiera, y a favor de los jugadores, con todo el problema que había pasado en la Copa América. Hoy en día creo que Bielsa, la aprobación de Bielsa bajó un montón. Salvo que seas bielcista, lo puedas defender a muerte, pero ya no se ve tanto el que defendía a Bielsa como que se bajaron de ese barco. Y bueno, todo es una incertidumbre porque en realidad le tocó un grupo accesible a Uruguay, porque tiene a Cabo Verde, Arabia, el rival duro es España, que Claro. todos acá damos como que es muy difícil que Uruguay gane, aunque son los partidos que a los jugadores uruguayos les gustan, ¿no? Ahora, creo que lo mismo que el mismo problema, inconveniente que está teniendo Ecuador en ataque, porque bueno, si bien es cierto, tenemos a Ener Valencia que es figura, digamos, el último también mundial para Ener Valencia, que en Copa del Mundo siempre se prende, pero aparte de eso, Ecuador no tiene a nadie y quien más respalde esa cuota goleadora. Tiene un bajo número de goles a favor en este proceso eliminatorio. Y yo creo que en esa misma línea Uruguay está sintiendo ese mismo golpe, la falta de gol, la falta de un goleador. Bueno, antes uno podía ver, decías, bueno, tienes a Lucho Suárez, ya no tienes esas opciones. Pero bueno, yo creería que, no sé, en la actualidad, en ataque, ¿quién creerías que comande la selección de Uruguay? Porque está bien, tienes en el medio campo, tienes a un Federico Valverde, ¿verdad? Tienes un Araujo que tienes más atrás en defensa y también tienes a un arquero de experiencia. A mí personalmente me gusta lo que es el Rochet. Entonces, Claro. o sea, ¿quién tienen ustedes ahí en ataque? Que tú digas, Mirá, bueno, este va a ser. en ataque es lo más complicado que hay y en lo que más se ha criticado a Bielsa. Hoy no hay un referente de ataque. En la realidad no hay nadie que sea un referente que digas, bueno, ya sabemos que él va a mandar a guardar la pelota. Pasaba que previo a la segunda vuelta, previo a la Copa América, el candidato era Darwin Núñez, luego pasó lo que pasó en Liverpool, después pasó que eligió un mal destino para ir, justo fue a Arabia, luego que Arabia cae en el grupo de Uruguay, dejó de jugar, fue algo muy raro, acá se especula mucho en el periodismo de que los árabes dejaron afuera a Darwin para que llegara sin rodaje al Mundial, que por un lado puede pasar, a veces algunos piensan que puede Pero es ser mucha medio coincidencia, paranoico, o sea. ¿eh?
Sería suspicacia, porque al final tú sabes que Al Hilal es un equipo con una estructura seria y siempre está Claro. peleando cosas importantes. La realidad lo que pasa es que también salió a hablar el técnico de Inzaghi, salió a hablar que dijo que él quería contar con Darwin Núñez, entonces fue como, creo que todos pensábamos que en realidad fue la llegada de Benzema y que el técnico no lo quería, pero después salió a hablar el técnico diciendo que él quería contar con Darwin Núñez, entonces fue como, ahí fue cuando se empezó a generar esa duda. Pero la realidad que acá el único culpable de pasar por esto es el propio jugador por no haber decidido ir a otra liga y no a la árabe. A ver, nadie se mete en el bolsillo de nadie, seguramente lo hizo para asegurarse de su futuro familiar. Entonces, por ese lado, nadie lo juzga, pero creo que deportivamente, previo a un mundial, fue una mala decisión. Incluso ya el Al Hilal dijo que después ya llegaron a un acuerdo, quedará libre del Al Hilal y ya tiene varios candidatos, incluso se está hablando hasta la vuelta en Liverpool. Los que más en cabeza están es Juventus y Nápoles por llevárselo. Bueno, Pero hoy en día sería... la selección uruguaya no tiene un delantero de categoría, el único delantero que está en forma de los que convoca Bielsa, porque también está siendo muy criticado Bielsa porque hay jugadores en la Liga Española, delanteros que están rindiendo muy bien, como el caso de Martín Satriano en Getafe, que es ídolo ya y hace 4 meses que llegó al club y lo está por meter en Europa. El último fin de semana hizo 2 goles y no, ni siquiera lo ha reservado Bielsa, entonces como que también el Hay que entrenador, probar. ¿Cuántos tenemos años un tiene? jugador en la ¿Cuántos liga, años tiene? ¿Cuántos años tiene el Satriano, delantero de Getafe? ¿Sí? 23 años si no me equivoco. Es un delantero joven que vaya a aprender. O sea, O mira, sea, honestamente, yo veo también un poquito cómo está en la Liga MX Rodrigo Aguirre y para mí es un delantero que puede que ahora llegue a hacer algo porque el América tampoco es un equipo pequeño. Es, sí, ahora igual cambió de club, el último, ahora hace un perdón, mes en cambió de Tigres, club, ¿verdad? Está en Tigres, en está Tigres. teniendo, es un Pero muy buen delantero. ¿qué pasó? Cuando hizo el cambio a Tigre, como que bajó un poco su rendimiento. Para mí, de los que estaban en la eliminatoria, era el mejor delantero que teníamos, porque también las veces que entró con Uruguay rindió muy, muy bien. El otro delantero que se espera que llegue muy bien, que Bielsa le encanta, y es un jugador que acá no está a la altura capaz que del nivel que mostró Darwin en su momento, en el Benfica, por ejemplo, eh, pero lo que está demostrando en la Liga Española, que está en el Real Oviedo, que descendió, es Federico Viñas, que es el delantero que decanta para ser el 9 de Uruguay, incluso dejando en el banco a Darwin Núñez, que también es especulación porque parece que en el último amistoso no jugó tanto Darwin y no se entendió por qué, porque era el momento para que Darwin tenga rodaje y supuestamente fue para cuidarlo físicamente. Entonces, Darwin va a llegar a Uruguay a hacer una preparación física especial y se supone que no va a ser titular ni contra Arabia y Cabo Verde y va a tener minutos esos partidos, pero no de titular para que llegue bien contra España. Bueno, creo que una decisión o riesgos que a veces se tienen que tomar para preservar jugadores que pueden, parece o no, en estos torneos cortos, meterlos en los momentos precisos es sumamente importante. O sea, el Mundial, al ser un torneo tan corto, tú no te puedes dar el lujo de, ¿sabes qué? No intento esto, no. Son piezas fundamentales que 5 o 10 minutos te pueden cambiar una historia de un partido. Bueno, Sí. y con respecto a lo de Darwin contra España, Uruguay seguramente plantea un partido muy parecido que planteó en la Bombonera contra Argentina, esperando a la campeona del mundo en ese momento que no perdía ningún partido, esperándola ahí y saliendo a contragolpe. Incluso los 2 goles que hace Uruguay en la Bombonera es por un contragolpe que aparece Ronald Araujo por la banda derecha, el primer gol, y el segundo gol es un contragolpe de Nico de la Cruz con Darwin. Hay que destacar también que la realidad de los jugadores uruguayos hoy en día no es buena y encima el que mejor estaba Es que eso te quería tuvo preguntar. problemas. Es que eso justamente te quería preguntar, porque para mí el mediocampo de Uruguay es un mediocampo interesante, pues cuántos jugadores como Ugarte, De la Cruz, Emiliano Martínez, Jordan de Arrascaeta, Federico Valverde, o sea, jugadores que en realidad tienen un buen pie, especialmente para mí, Jordan de Arrascaeta, yo era el que más despunta,
Y para Claro. mí la bandera tenía que ser Federico Valverde, pero y eso justamente era la pregunta que te iba a Mira, hacer, porque ¿tú cómo crees que su actualidad con el club le lleva a afectar su participación en el Mundial? Aunque es un jugador, es uno de los capitanes de Real Madrid. claro. Entonces, ¿cómo Mirá, te afectaría con todo ese entorno? primero hablando del mediocampo, antes de meternos en el tema Valverde, ¿Mm? te doy un análisis rápido del mediocampo Uruguay. El mediocampo Uruguay era lo mejor que tenía Uruguay en esta generación. Sí, Bentancur, Valverde, Ugarte, de Rascaeta, Nico de la Cruz. Empezó cayendo Nico de la Cruz con una lesión donde incluso le costó el puesto a un médico de Flamengo por filtrar información a la cadena U Globo, que era confidencial, que de la Cruz se tenía que retirar de fútbol. Eso fue una wow. noticia por las lesiones. Bueno, después de que pasó eso, de la Cruz tuvo menos minutos en Flamengo porque pasaba lesionado. Una pieza fundamental en el sistema de Bielsa. Luego vino Ugarte. Ugarte, suplente de Manchester, vos hincha del Manchester, perdió un montón de minutos esta temporada, o sea, fue muy poca, ganándole el puesto Casemiro, un Casemiro ya con edad elevada. Entonces, Ugarte, que era lo que pintaba bien para este medio campo, sin fútbol. Luego de todo esa catástrofe, llega una lesión grave de Bentancur, que se pierde media temporada y volvió hace 2 partidos a jugar con el Tottenham. Tuvo que ser intervenido, incluso creo que quirúrgicamente, por un problema de desprendimiento del posterior, o sea, una lesión grave, grave, o sea, no tan grave como alguna articulación, pero está. Llega ahora sí con rodaje, pero los últimos partidos de la Premier, o sea, tampoco tuvo tanto y todavía tiene que fundirse porque el Tottenham está en situación de descenso, o sea, es como, son muchos panoramas negativos para los jugadores uruguayos. Arrascaeta, que era el que venía mejor en el Flamengo, juega por Libertadores, sufre una fractura de clavícula. Está en duda para el Mundial. Wow, wow, la verdad que, o sea, poniéndose bajo ese análisis, unas selecciones más golpeadas es Uruguay. O Sí, sea, sí. porque para mí el mediocampo Uruguay tiene un mediocampo muy interesante. O sea, tú ves por nombres y te ves los mejores momentos de cada jugador y dices, wow, o sea, es un muy buen mediocampo. Diría que para mí es un mediocampo fuerte, fuerte, porque de Y jugadores bueno, que me nombras, pero que les pase esto, que lesiones importantes, no, y no, o sea, bajos a eso momentos en algunos otros. hay que sumarle a eso que hay también jugadores como pasa en la delantera que están rindiendo bien y Bielsa no los tiene en cuenta. Por ejemplo, el caso de Lucas Torreira en el Galatasaray, que podría ser perfectamente un reemplazo de Manuel Ugarte, porque son estilos parecidos. No lo llevó una vez sola y después incluso no lo hizo jugar y lo devolvió al Galatasaray. O sea, lo llevó por una fecha FIFA. ¿Uruguay sacó su lista de 55 ya? Bueno, ahora te comento. Desde que está Bielsa, la lista no la saca hasta que no están los jugadores en el complejo celeste. Algo insólito. O sea, son muchas cosas que el pueblo uruguayo está cansado, el hincha uruguayo está cansado de esas cosas. Entonces, tiene que esperar alguna filtración de periodistas que van preguntando jugador por jugador, o a clubes, o a conocidos de clubes, para conformar esa lista que Bielsa no da hasta que no termine. Lo único que se sabe, obviamente, es que, porque está, como todos sabemos, Suárez mueve mucho, entonces, si no está, va a salir enseguida a luz la noticia. Y lo único que se sabe es que en la lista de 55 Luis Suárez no está. Y lo otro que se sabe es que, viste que Bielsa usa mucho sparring, que son jugadores juveniles que lleva para funcionar como rivales ante tácticas y eso para entrenar. Que hay, creo que 24 no, 11 jugadores que son sparring que están incluidos en esa lista. O sea que hay 11 jugadores que no van a jugar al Mundial que están ocupando ese puesto. O sea, por ejemplo, si no Pero, está... a ver, al momento de estar ahí en ese puesto, yo no creo que tampoco le quite la posibilidad de que ese sparring se meta a última hora en una convocatoria. Lo que Porque pasa es al que son final, si tienes esos jugadores... jugadores, bueno, analizando como técnico, tienes esa cantidad de jugadores disponibles, ¿no? Dices, bueno, por lo menos este sparring se lo ve mejor que el de acá, pasa, ven. O sea, Pero, ¿qué pasa? El sparring, los sparring que elige Bielsa, hay muchos que están en primera división en Uruguay y
no lo quieren prestar los clubes, porque saben que van a hacer sparring. ¿Me explico? Entonces, para llevarlo al mundial de sparring, tiene que habilitarlo el club, o tiene que estar en la lista de 26, porque se va a llevar 11 jugadores sparring Bielsa, aparte de sus 26 jugadores convocados. Pero Entonces, imagínate que lleguen a jugar. Creo que tienen un aporte importante monetariamente, les conviene también a los clubes, porque yo creo que si hay alguna baja sensible y el sparring está en la lista de 55 y hace un buen sparring, yo creo que podría meterse. Pero ahí es lo que voy. Los sparring no son la primera línea de juveniles que hay en el Uruguay. O sea, son segunda línea. ¿Por qué? Porque la primera línea no yo te lo prestan entiendo. los clubes. Entonces es como que sí, pero está muy verde el sparring. Pueden ser muy buenos jugadores, pero están en segunda línea. O sea, incluso hasta no han debutado en su primer equipo. O sea, en vez de utilizar esa lista para tener jugadores como Lucas Torreira, Arambarri de Getafe, que también no lo convoca y es un jugador de selección, Santiago Mourinho de Villarreal, que es defensa, que salió en el top, en el 11 ideal de la Liga Española, o el lateral derecho del Villarreal, no es convocado De la temporada. de la temporada y no es convocado por Bielsa. Entonces, No, hay esos son errores que no se deben cometer, porque imagínate, qué sé yo, no sé, Nilson Angul, no, bueno, Joel Ordóñez, un jugador que ha venido jugando una buena Champions, no lo lleva al Mundial, BKC, me pongo claro, yo de idea eso, ¿no? Ya, exacto. Mira, uh-huh. yo armé un 11 de jugadores que están en Europa en un video donde son 11 jugadores que perfectamente podrían estar en la lista de Bielsa, que Bielsa no cuenta con él. Y tenés jugadores que están, por ejemplo, un golero que está en Portugal. Bueno, en la Liga Española tenés a Satriano de Getafe, a Álvaro Rodríguez, que es canterano del Real Madrid, que ahora juega en el Elche, que es delantero, un delantero que no tenemos en la selección, alto, espigado, rápido, que gana de cabeza. Hoy no tenemos ningún delantero con la característica que tiene Álvaro Rodríguez, que tiene 22 años. O sea, es joven, está jugando en la Liga Española, le ha hecho gol al Barça cuando estaba en el Real Madrid, debutó en el Real Madrid. O sea, son cosas lujos que no te podés... No puedes echarte atrás, no podría. Exacto. O sea, es muy difícil decir, dame una razón lógica que no puedan ir, pero... Y tiene Porque no jugadores... creo, ahí yo creo que más el nombre pesa más que la actualidad, lo que Yo me estás creo dando a que entender. lo que está priorizando Bielsa hoy en día es el proceso, los jugadores que contó siempre. Entonces, si ese jugador está mal, pero estuvo en el proceso, lo lleva. Si no, no está premiando la actualidad del jugador. ¿Tú no crees que esto es como que para calmar las aguas de lo que ha pasado? Bueno, no sé, porque es que Bielsa es un tipo muy frontal en eso, que le gusta confrontar y no tiene problema en hacerlo. Yo creo que sí calmó las aguas, creo que se vio saturado él, porque fueron demasiado, o sea, lo de Suárez creo que lo saturó demasiado, que Suárez salga a hablar y cuente todo lo que había pasado en la Copa América con los problemas con él, la pelea con Agustín Canovio de Fluminense, que después de tanto tiempo, de tanto ida y vuelta, Canovio salió y dijo que se había equivocado en salir a hablar, que fue un momento que él estaba a disposición para hablar. Y Bielsa que dijo que él nunca, que él seguía los partidos de Canovio y que nunca, siempre fue convocable. Y resulta que hubo una charla y lo volvió a convocar en la última fecha FIFA, después de no haberlo convocado durante un año, lo volvió a convocar. Y era uno de los extremos que estaba en mejor forma y la gente decía, che, qué lástima que se peleó con Bielsa porque es un jugador que hizo un buen mundial de clubes y estaba jugando bien en el Fluminense y lo necesitamos. Bueno, yo creo que Bielsa estratégicamente arregló, lo volvió a convocar para también bajar un poco en las aguas, como decís vos. Sí, porque yo creería que, o sea, lo lógico te diría, mira, mírate por la actualidad de esto de acá, esto de acá, pero quieres tratar de armar a un grupo y como que le dices, ya sabes que te quedas fuera del mundial, ¿me entiendes? Claro, sí, O sí, sí. sea, no, o sea, sí es una posición complicada, entiendo, del director técnico y hasta el mismo hincha, porque el mismo hincha desde afuera, ¿qué es lo que está haciendo? Sufriendo.
sufriendo y tal vez, no sé, te lo pregunto a ti, Pablo, ¿tú estás ya aceptando una realidad de que Uruguay puede ir a ganar un par de partidos, pero no va a ser la Uruguay que va a protagonizar algo distinto como Yo lo creo que parecido que hizo al Mundial? con el antecedente de la Copa América, que estábamos muy ilusionados, a pesar de hacer una buena Copa América, porque terminamos terceros, el problema fue cómo se dio ese tercer puesto, porque Uruguay venía muy bien en la eliminatoria, ganándole a Argentina en Argentina, ganándole a Brasil acá en el Estadio Centenario, tenía control de juego. Muchos decían que Uruguay era candidata para la Copa América, por lo que había hecho en las eliminatorias. Pero ¿qué pasó? Luego del tercer partido que juega Uruguay, que se enfrenta ante Estados Unidos, gana Uruguay contra Estados Unidos, creo que ganó, sí, 1-0 o empató 1-1, empató 1-1 me parece. Uruguay ya estaba clasificado y Bielsa no dio descanso a ningún jugador. Ahí fue el primer problema con Bielsa. No dar El descanso a ningún partido, me jugador. dices, de Estados Unidos que ganó Uruguay 1-0. 1-0, sí, ahí va, Uruguay 1-0. Uruguay ya había ganado los dos partidos, ya clasificaba. La única forma, creo que no quedar primero era que Estados Unidos le ganara. O sea, Uruguay con un empate o ganando 1-0 ya estaba clasificada primero. Y Bielsa ni siquiera rotó por lo menos, no sé, 3 jugadores, 4 para poder darle descanso porque se venía Brasil. Todo ya se sabía que el rival de Uruguay podría ser Brasil. Entonces, nunca pensó en dar descanso, fundió a los jugadores. Bueno, contra Brasil, Uruguay, Brasil planteó un partido, si vos lo ves, los 90 minutos atrás, abajo del arco, que yo me sorprendió, nunca vi a Brasil contra Uruguay estar en esa posición. Y sin embargo, Uruguay no lo aprovechó porque los jugadores venían con un desgaste de los 3 partidos de fase de 12 grupo. remates tuvo Uruguay. Uruguay. Sí, Claro, 12 remates. hubo un desgaste físico que, claro, cuando llegó el partido de Colombia, habían jugadores cansados mentalmente, lesionados, muchos lesionados, y cambió toda la táctica. Bielsa venía jugando de una forma y contra Colombia cambia todo, incluso cuando Colombia se queda con un jugador menos. Bielsa, en vez de mantener el 3-4-3 que le estaba funcionando contra Colombia, a pesar de ir perdiendo 1-0, porque el gol fue de un córner, hace un cambio y pasa a un 4-3-3 de vuelta. Entonces fueron muchas cosas que hizo ahí en la Copa América mientras transcurría el campeonato que hoy no le da esperanza al hincha uruguayo. Y por eso todos creemos que Uruguay, si juega contra Argentina, se vuelve en 16avo o como mucho le puede ganar a Argentina porque los partidos con Uruguay y Argentina son de otro planeta, o sea, no, está por fuera de lo normal, por Claro. lo que escuché un Uruguay-Argentina, puede pasar de todo, puede golear a Argentina 6-0 a Uruguay como Uruguay ganar 1-0 y pasar Uruguay. O sea, todos los contextos se puede dar en ese partido. Entonces, Pablo, no veo a Uruguay pasando más de octavos de final. Acá el presidente de la AUF dice que un buen mundial sería que Uruguay pase a cuartos de final. Yo no creo que Uruguay llegue a cuartos. Algo que Ecuador está tratando de aspirar a llegar personalmente, como te digo, cuartos de final, yo digo, bien hecho. Y si llega a pasar algo aquí adelante, pues pongámonos a soñar. Porque sería el mejor mundial de Ecuador. Claro, ¿no? claro. Pero ya al momento tú decir octavos es porque tú dices, no, o sea, esto es en la realidad de nuestro fútbol. O sea, quitándote yo te diría el resto de cosas. Porque por eso te preguntaba, porque a veces nos dejamos llevar de nombres, pero también hay que ver las actualidades de los jugadores, cómo viene el proceso, cómo viene esa camaradería entre grupo y director técnico, porque créeme, son torneos cortos, porque aquí no importa en realidad el que mejor juegue, aquí importa es el que mejor ejecute lo que el plan, la estrategia. Ya, porque hemos visto, mira cómo Croacia ha llegado tan lejos en mundiales, Marruecos el mundial pasado, o sea, y no tienen los grandes jugadores, tú los ves jugar alguno de ellos, o sea, todos ellos en grandes equipos, no, tal vez tendrás a Hakimi allá
en el PSG, y el resto, vos no está en el Al Hilal, o sea. Bueno, la otra vez hablábamos con otros creadores de otros países, el mundial que hace Francia en 2006, que nadie le daba como candidato y llegó muy bien Zidane con un grupo y termina consolidándose. ¿Por qué? Porque llegaron en un buen momento de ellos, de mentalidad, con un Zidane pleno. Italia pasó lo mismo. Yo creo que los candidatos para 2006 no entraban los planes Italia y Francia y terminaron llegando a la final los dos. Y después también, por ejemplo, Uruguay, en el caso de Uruguay, nadie se iba a pensar que Uruguay iba a estar jugando semifinales en 2010. Después de estar ausente en 2006, nadie se imaginaba que Uruguay en 2010 iba a estar en semifinales. Sí, Y su sin primera embargo, participación reapareciendo en Copa del Mundo, llegar a esa instancia, o sea, sí a ver, recuerdo ese mundial, y recuerdo ese mundial, un polémico por ese partido allá de es que Ecuador. Ujú. también pasó el hecho de... Sí, el penal, decís vos, en eliminatoria, Cavani. Claro, donde salió Valencia Sí, enojadísimo. el penal a Sí, Cavani, que hace Forlán, que Digo, Uruguay si no ganaba quedaba fuera del Mundial. claro que Ese sí, quedaba fuera pero a en la final, 2010. mira cómo es la vida y terminan de llegar a este equipo a semifinales, o sea. Sí, 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 Todo sí. depende, como te digo, es Es el el momento momento. y la actualidad de los jugadores. Para mí la actualidad de los Lo- jugadores también tiene que ver muchísimo. los cruces también, ¿no? Porque, por ejemplo, Uruguay, hoy, mirando el grupo que está con Cabo Verde, Arabia y España, si vos mirás así, decís por nombres, veo los países y España queda primero, Uruguay queda segundo, Cabo Verde queda cuarto y Arabia Saudita queda tercero. Ponele, ¿no? Por la experiencia que Ujú. tienen los mundiales. Pero todo puede pasar, porque donde Uruguay empate con España y le haga un gol más a Cabo Verde que España, Uruguay pasa primero y termina jugando capaz que España con Argentina. Y ahí es otra historia para Uruguay. O capaz que Uruguay pierde con España, le gana a Arabia y empata o le gana a Cabo Verde y empata ¿Cómo ves los partidos con los equipos? ¿Cómo le va por lo general a Uruguay en los partidos con los equipos africanos? Mirá, con los africanos, últimamente, si me remonto a los últimos cruces con africanos, tuvimos con Ghana en 2010, con Sudáfrica. A Sudáfrica en 2010 le ganamos, a Ghana le ganamos por penales, empatamos en realidad. Después en 2014 no tuvimos enfrentamientos con africanos, perdimos partido contra Colombia y contra Costa Rica, fueron los Ve- dos partidos que se perdieron. Veo Después que en con Costa 2000 de Marfil jugaron el 2024 en un amistoso. empatamos, si no me Aquí dice equivoco que perdieron dos empatamos. a uno. No, perdimos 2-1, es verdad. Sí. Yo pensé me decían en mundiales. En Contra mundiales Ghana el 2022 le ganaron en el Mundial, 2 a le ganamos en 0. el mundial, quedamos afuera por el gol de Corea. El famoso gol de Claro. Corea que lloró Alaska, bueno. Y después Egipto le ganamos en Rusia. Entonces no tiene un mal historial, ¿sabes? Porque, Con los equipos bueno, me asiáticos remonto tampoco. siempre hablando de la selección de Ecuador, es que Ecuador sí le cuesta contra los africanos, Claro. pero veo que algo a los uruguayos no les cuesta tanto. Increíblemente Uruguay con los europeos en mundiales antes del 2010 le iba mal, después del 2010 mejoró porque le ganó a Portugal en 2018, le ganó a Rusia, le ganó empató con Francia, perdió con Francia, después le ganó a Inglaterra, le ganó a Italia. Bueno, el último partido en un mundial de Italia es contra Uruguay en 2014. Fue el último partido que disputó Italia. Aquella noche tarde en realidad, que mordió Suárez a Chiellini. Pero en Eso, créeme, realidad, eso si hubiera pasado en la actualidad, ¿tú crees la viralidad que se hubiera hecho, no? sí, obvio. Yo creo que en realidad ese mundial Uruguay estaba muy bien. Creo que después de la caída de Costa Rica, perfectamente Uruguay podía, con Suárez contra Colombia, yo creo que hubiese sido otro partido totalmente. O sea, después de lo que pasó de Suárez, que lo sacaron de Brasil y todo, incluso lo sacaron del país como si fuera un ladrón, creo que eso desmanteló un poco la mentalidad del jugador. Estaba el maestro Tabárez que salió en conferencia criticando, renunciando a un puesto de FIFA que tenía. Era como, fue todo un caos
porque claro, a Suárez no se le echa en el partido, sino es en los escritorios. Entonces eso fue como muy, muy impactante para la selección uruguaya, que después contra Colombia prácticamente no fue rival de Colombia porque estaba como conmocionada por lo que había pasado con Suárez. Y yo creo que Suárez contra Colombia los colombianos hubiesen tenido más cuidado. Y Es me que parece que Suárez, es eso. no ¿Eh? me malinterpretes, no, era un jugador peligroso, no porque te mordía, sino porque en realidad tenía la capacidad de hacer goles y Y, muy y, goles de muy buena factura. y vos fíjate que lo que pasa con Chiellini es porque continuamente Chiellini le estaba pegando, le estaba haciendo de todo Es para que, que a Suárez no ver, haga el gol. Porque, vámonos al historial. A Zidane le sacaron un cabezazo, claro. a Lucho Suárez le sacaron una mordida. Y a Luis Enrique le partieron una ceja en el 94, creo que fue, O sea, de un cabezazo. ya, o sea, hay que El ser sincero, italiano es el el fútbol sudamericano. italiano, o sea, se asemeja bastante al fútbol latinoamericano por ese Exacto, tipo de cosas. Hay que exacto. decirlo. El italiano es lo más parecido al sudamericano, Ujú. jugando al fútbol. Claro que Es la sí, realidad. claro que sí. A ver, Pablo, ya estábamos ya como que hablando de Cabo Verde. Hablemos cómo, es que en realidad debería ganar la Arabia Saudita. No veo de otra manera, motivo de decir por qué no tienen que ganar la Arabia Saudita cuando en realidad por nómina te sigo diciendo que es muy superior a Arabia Saudita. Pero tú lo ves Sí. de esa manera. Mirá, bueno, en el 2018 Uruguay jugó con Arabia. Nos costó mucho Arabia. Ese partido nos costó mucho. Hizo gol Suárez de un córner. Pero nos costó mucho porque Uruguay no concretó, porque en realidad nunca se puso Permitió. en riesgo el resultado. Se agarró muchos goles ese partido Uruguay. Algo que pasa hoy en día. Hoy en día Uruguay llega, pero no genera peligro en el arco. Entonces, puede ser un partido perfectamente que termine en un empate porque Uruguay no concreta las ocasiones que tiene. ¿Me explico? Pasó con Argelia en el último amistoso. Uruguay tuvo y no concretó. Con Inglaterra pasaba lo mismo. La poca que tuvo no concretó. Incluso Uruguay puso entre las cuerdas a Inglaterra, increíblemente en la situación que está Uruguay, con una Inglaterra que tenía muchos cambios. No jugaron todos los titulares. Pero los últimos 5 minutos Uruguay pudo ganar el partido contra Inglaterra en la última fecha FIFA. Pero contra Argelia desaprovechó infinitas ocasiones. Pero un montón, que en un mundial no te lo podés permitir. Y más sabiendo que tenés España, que si lográs empatar con España, lo que va a definir el primer puesto va a ser la cantidad de goles que puedas hacerle a Cabo Verde o Arabia. Entonces, yo el primer partido... Y va a ser difícil. Es España difícil. va a ser, es técnica, no diría que imposible, pero va a ser muy difícil porque España, para muchos, Es es una calidad. de las grandes candidatas a ser la campeona del mundo. Entonces, ya que tengas con un equipo de ese calibre, que se debata ese tipo de noticias, te das cuenta de que es un rival que tú dices, si empatamos, es un buen resultado. Yo creo, mira, que en los papeles España obviamente es un rival que va a ganar, o sea, es el favorito a ganar el partido. A mí la única esperanza que tengo yo de que Uruguay pueda sacar un buen resultado con España es que el sistema que puede usar Bielsa ese día contra España, que puede ser muy defensivo, ayuda a que Uruguay no reciba goles. Vos vas a decir, pero tienen a Lamine Yamal, a Iñaki Williams, a Oyarzábal, pero Egipto ya demostró que si hace una buena, en el último amistoso que empató con España, con una buena defensa, a lo mejor España no logra convertir. Entonces, si Uruguay, que en la vida se caracterizó por defender bien, cosa que hoy en día es lo más flojo que tiene Uruguay, si Uruguay hace un partido muy bien defensivamente, que intente no recibir gol, podría lograr un empate o capaz que hasta una victoria por medio gol a cero. Pero es un 20% o capaz que un 10% de que Uruguay en el partido. Pero para mí la clave es, antes que España, para mí la clave es asegurar los 3 puntos en la primera fecha, que la primera fecha del Mundial siempre son complicadas, sea el rival que sea. Los nerviosismos, el debut, no conoces al rival, no sabes cómo llega. Son muchos factores que el primer partido siempre,
por ejemplo, a Brasil que le toca a Marruecos. Para mí Brasil siempre iba a querer que le tocara a Haití o Escocia antes que Marruecos. Porque el primer partido es muy difícil y si te toca un rival difícil es más difícil todavía. Y es presión, como te digo. Este tipo de cosas sí terminan jugando su factor en estos torneos tan cortos como lo mencioné antes. Ahora, si tú me dices, seguro que clasifica, y para mí también, seguro que clasifica a la fase de grupos. ¿Cuáles serían los posibles rivales de Uruguay? Mirá, eso es lo que me estaba poniendo a revisar en estos momentos. el único que tengo claro que puede ser es Argentina si Uruguay queda segundo. En caso de que quede primero, si no me equivoco, iría contra el segundo del grupo A G. ver, aquí tengo la tabla. Sería con los integrantes del grupo J, que sería Argentina, Algeria, Australia. O sea, podría ser, tú me dices Argentina. Es que si queda segundo Uruguay, para mí Argentina, no veo a Argentina quedando segunda de grupo. O sea, veo a Argentina quedando primera. No, primera. O sea, entonces, el segundo puesto del grupo H va a ser el que juegue con ¿tú no Argentina. crees que jugarían ¿sabes qué? Nos vemos y clasifiquemos terceros. A ver quién nos toque. Es que pasa eso un poco acá. Porque hay posibilidad, este mundial te da esa apertura de tú poder llegar hasta de tercer lugar. Claro. Ahora sí, si te toca un Francia, muchas gracias, aquí también estamos. Pero si te toca un equipo que tú dices, no, yo creo que este nos iba mejor que España, ¿no? Diríamos un Estados Unidos, España, digamos así. Es que viste que es engañoso lo del tercer puesto, porque clasifican muchos como tercer puesto, pero no sabés quién te puede tocar, porque si clasifica el tercero del grupo G y el tercero del grupo I, capaz que ese rival que te tocaba a vos no te toca porque clasificó el tercero del grupo I y pasás a otra llave. Te tocaría otro primero, te podría tocar. O sea, te podría tocar otro primero, porque, bueno, digamos, ya puede ser, ya te libras que uno es que es Argentina. Digamos, claro. Pongámoslo en este contexto. Sabiendo tú eso, sabiendo que tu rival que te puede estar tocando Argentina, que es lo más probable es que sea un octavo de final, sí, y tengas la posibilidad de clasificar primero y a ver qué rival te puede estar tocando, ¿no lo considerarías? Pregunto yo. Porque, por ejemplo, ¿quiénes se enfrentarían a tercero? Sería el primero del grupo D, el primero del grupo G. Primero del grupo D, o sea, Estados Unidos, Paraguay, Australia o Turquía. Ya, el primero del grupo G. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. O sea, sería Bélgica. Yo creo que ahí gana el grupo Bélgica. El primero del grupo A. México, Sudáfrica, Corea del Sur y Checa. Sí, tercero. Hay que clasificar. El primer grupo L. L. Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá. Ahí sería más complicado. Primero del grupo B. Primero del grupo B. Y el primero del grupo K también. Primero, viste, son muchas variedades. O sea, igual, te digo. A ver, si ya te di esa lista, ¿de quiénes te agradaron? Decir, sabes que no tengo problema. Es que en realidad el grupo de quedar tercero, los rivales más difíciles son Inglaterra, Portugal y Bélgica. Si quedas tercero. Porque después el resto son fáciles, creo que son 7 grupos que nombraste. ¿Cuántos grupos son? Claro, o sea, yo no creo que Uruguay tenga tanta mala suerte. Bueno, me libré de Argentina y pum, me va a tocar Portugal. O sea, puede pasar, pero para igual que llegue a pasar también esas probabilidades. Te digo una cosa. Si vos me das a elegir jugar contra Inglaterra, Bélgica, Portugal, Argentina, toda la vida prefiero jugar con Bélgica y con Inglaterra. Sobre todo por la historial que tenemos con Inglaterra y por lo... Bélgica no es el Bélgica que daba miedo en 2018. Claro. Ni en 2014, ni en 2000... No, en 2014 no clasificó Bélgica. En 2022. 2014 clasificó, no me acuerdo. Sí, claro que sí. Ahí fue su época donde tuvo una muy buena temporada. Bueno, así con los grandes nombres. Ajá. En 2022 creo que no estuvo tan bien Bélgica. 2014 y 2018. ¿De Qatar? Sí. A ver. Bélgica. Esto lo solucionamos rapidito. Creo que llegó a cuartos porque eliminó a Corea. Porque Corea... No, Japón creo que quedó afuera. Me acuerdo que le empató en la hora a Bélgica, porque no sé qué pasó y fueron a larga y quedaron afuera. Algo así pasó con Bélgica.
Casi Claro, queda eso fuera. fue contra Japón, ese fue en Brasil, fue pues, ¿no? No, el Japón me parece que fue en 2022, ¿no fue en A 2022? ver, jugó el Mundial de Brasil, claro. Jugó, el que no fue el Mundial de Sudáfrica. Al de Sudáfrica no fue, pero digo, en Sí, 2022, sí ¿cómo le fue. fue? Bueno, ahí fueron, se eliminaron, si no me equivoco, fue en fase de grupos, ¿no? ¿Sí? Yo pensé que Sí, había jugado contra Japón o capaz que me estoy confundiendo el mundial. sí. Es que en ese Mundial jugaron en el 2014 contra Japón. Ah, Que, bien. Fue contra. que los Está, japoneses estuvieron así de eliminado. eliminarlo. Oye, Ah, pero ya me no sé si mareé. tú te has enterado de lo último de Japón, que se ha inspirado en un proyecto en base a un anime de Sí, fútbol que sí. se llama Blue Lock y que quieren crear el delantero egoísta y mejor del mundo comparándose a Vinicius Junior, Neymar. Esa es la trama del anime, te lo estoy nombrando, y quieren hacer lo mismo en vida real. O sea, es algo loco de Japón No, y el no, los anime, ¿eh? japoneses, entre poco te meten un robot y no te das cuenta. Dios santo, pero ojo, creo que Japón, como todo mundial, Japón siempre tiene su chispa y este mundial tiene lo Yo, suyo. yo siempre digo que, por ejemplo, Marruecos y Japón, si hay un campeón asiático y un campeón africano, para mí esos dos son los que estarían más cerca de salir campeón del mundo. Si vos me decís mañana, ¿qué africano? Si, va a ser un africano el que salga campeón del mundo. Ah, ya te digo, ya sé, va a ser Marruecos. Si me decís, es seguro que sea un asiático campeón del mundo. Yo te voy a decir, seguro que es Japón. ¿Me explico? Ujú. O sea, yo siento eso con esas dos selecciones. Japón para mí es, capaz que no lo llego a ver, pero en algún momento sea campeón del mundo. No tengo dudas. Vamos a Por ver, eso cómo, es lo cómo que tiene el evolucionó. fútbol. Es una selección muy disciplinada, comenzando Claro, por eso. ellos nunca retroceden, Ujú. porque son disciplinados, ya la cultura es disciplinada. Entonces, al nunca retroceder, siempre van avanzando. Va a llegar un Es la momento que garra van a lograr, asiática, la garra nipona. claro, o sea, No, van a intentar, bueno, el eso fútbol sí tiene español Japón, y eso sí, lo reconozco. el Ujú. fútbol español tuvo como también nadie siempre España era, bueno, España nunca tiene un mundial, pero España trabaja desde los 90 para poder conseguir ese mundial que se le dio en 2010. Y hoy en día siempre está Puede ser ahí una de las metido. candidatas a llevarse este próximo mundial. Claro. Entonces, Japón puede cumplir lo mismo. Otra que viene trabajando y no se le da es Países Bajos, por ejemplo. Viene trabajando hace años para ganar un mundial y no se le da. También tienen que ver el proceso generacional, porque no solamente es lo que lo vienen Claro, trabajando, sino la materia prima que va saliendo. claro. Habrá que ver si le alcanza en este mundial, lo cual para mí, yo les voy a poner una candidata, pero una super candidata no podría poner. No la podía No, poner no. a Países Bajos, por lo último que también vi en el enfrentamiento contra Ecuador. Sí. Ahora, hablando de selecciones de Sudamérica, ¿cómo ves al resto de las selecciones? Rapidito. ¿Cómo ves a Mira, Argentina, Uruguay, a Ecuador, a Colombia? ¿Cómo los ves? Argentina para mí es candidata por el equipo que tiene y porque viene con un proceso de más de 8 años, no, 8 años, sí, 8 años hace que está Scaloni. Son muchos Ya. años de proceso y jugadores que vos decís, está, pero los jugadores que vienen no son tan buenos, no. Tiene un Nico Paz, se van metiendo jugadores como Gio Simeone. Se han sumado jugadores a la selección. Bueno, Thiago Palacio que fue al Mundial, pero no jugó casi, ahora es un jugador consolidado. Defensa que han aparecido. Creo que lo que Julián más faltó Álvarez a más Argentina, experimentado, Julián menos Álvarez. inocente, más killer. Vos imaginate, Julián Álvarez hizo un buen mundial en 2022. Fue una de las claves de Argentina. Imagínate este mundial que ya tiene la experiencia de haber jugado uno. Entonces, sin Messi, porque Messi va a estar, pero no es el Messi de 2022, creo que Argentina igual sigue siendo candidata. Creo que dentro de las candidatas sudamericanas entra Argentina. Después, Brasil es una incertidumbre para mí. Siento que puede llegar lejos, como puede ser la decepción de Sudamérica. Y yo Individualmente creo tiene que jugadores muy interesantes que están teniendo buenas actualidades. Mateo a mí me Cunha, pasó, Casemiro en el United, ambos les está yendo muy bien. y tienen un buen entrenador. También. Es que yo creo que sí, Neymar que se viene prendiendo, que ya viste se metió en la nómina de 55 es y que para sería un mí error que no dejarlo a fuera. Neymar fuera del Mundial es una Para brutalidad. mí es un error que no fue. Ya está fuera del álbum oficial de figuritas. Ya está fuera del álbum, no quiero No verlo. me lo digas, yo recién voy a comenzar, señor.
Mirá, no Yo aquí sabías. también tengo, yo estoy listo para poder hacer el trabajo. Esta del Wow, año, wow, qué esta linda de figura, ¿eh? 2022 y me tocó 2 veces, increíblemente. Y esa es la última figurita de un mundial de Neymar, porque en este no salió. Así que. Yo por ahí tengo el de Copa Centenario, la América Centenario, tengo por ahí las figuritas, Claro. pero Bueno, no, bueno, Brasil para continuando mí es eso, eso. Brasil, ¿cómo lo ves? Creo que es una incertidumbre para mí. Le tocó un grupo dentro de todo que pueda clasificar primero. Hay que ver cómo le va con Marruecos. Ahí va a ser el quiebre de Brasil. Si Brasil logra ganarle a Marruecos, que es una selección complicada por el presente que tiene la selección y los buenos jugadores como Brahim Díaz, Hakimi, Abde Sansuli, tiene a Rabat, si no me equivoco, no sé si está convocado. Tiene varios jugadores interesantes Marruecos, el Nesiri. Yo creo que Marruecos es más el juego colectivo, ¿sabes? Porque, Sí, como te lo dije hace un rato, de nombres podrás tener un Hakimi, podrás tener un Brahim Díaz, pero del resto, te digo, Ecuador también ya jugó igual Hakimi creo que llega con lo justo, ¿no? O no llega al Mundial, porque se había lesionado grave él. per- Se lesionó grave, yo no sé si ujú. llega. Capaz que llega Eso, justo. No sé si llega para el o partido de Brasil. o lo pondrán en partidos importantes o lo tendrán en reserva. O sea, Sí. tú sabes, como te digo, desprenderse de esos jugadores que te pueden darle un plus al equipo al momento de que Bueno, llegue a ingresar, no sé, yo no creo sé. que, mira, Brasil puede ser que sea la que llegue con Argentina más lejos de Sudamérica. La otra que pienso que puede llegar lejos es Ecuador, dependiendo. Yo creo que Ecuador es enemigo de Ecuador. El único enemigo de Ecuador es Ecuador, porque lo vi en la Copa América. Ecuador pudo haber eliminado a Argentina en la Copa América. No me digas eso. Sí. Todos sabemos que el único que puso entre las cuerdas a Argentina en la Copa América fue Ecuador. Porque Ecuador tuvo chance de. Bueno, Valencia no erra un penal contra Argentina. Sí, O sea, erra un ese penal penal hubiese contra sido. Argentina. Jordi Caicedo, minuto 89, erra un Los cabezazo últimos 10 minutos de Ecuador, con los 10. 10 últimos minutos de ese partido, fue todo de Ecuador. O sea, yo estaba mirando el partido porque ahí va a salir el posible semifinalista que te podía enfrentar en la final con Uruguay. Y yo decía, che, va a ser Ecuador al final el que va a pasar, porque yo sabía que de ese cruce era el que llegaba a la final. Lo tenía súper claro. Incluso hasta en la tanda de penales yo sentía que cuando Messi erró el penal, sentía que pasaba Ecuador. Mira que tú desde una pantalla, yo estaba en el estadio, Claro, sí, ahí sí. viendo el partido y yo decía, ¿será el Mundial de Ecuador? Porque, a ver, comenzamos perdiendo, nos expulsa un jugador, empatamos el partido en los últimos minutos, erramos un penal, como tú dices, antes de eso, y al final erramos un cabezazo. Y dije, bueno, vamos a penales. Comienza la tanda de penales, ves que un penal lo erra y no es nada más y nada menos que Lionel Messi. Y tú dices, Claro. yo me Otra vez. acuerdo claramente cuando grabé un blog, porque yo tengo el blog ahí, Sí. y, y yo decía, ¿será este nuestro mundial? Va, esta es nuestra Copa América, ¿será este en realidad el que nos diga Ecuador está presente? Es que Y parecía todo. obviamente la realidad vino cuando Diego Martínez comenzó a atajar todos los penales y ahí fue donde se nos acabó No, y, ese sueño. Pero y hubieron ocasiones para Ecuador pasarlo fácilmente en los 90, en los minutos de tiempo y, reglamentario. y si te vas para atrás, el mundial que hace Ecuador en 2022 no era para quedar eliminado. O sea, ahí te das cuenta que Ecuador es Experiencia. el rival de Ecuador. Si Ecuador mentalmente logra superar esa barrera, que yo creo que con BKC se lo puede lograr, porque tiene una mentalidad de jugador argentino, un entrenador argentino, que puede llegar a cambiar esa mentalidad de jugador ecuatoriano que ante la creencia de poder superar ese obstáculo no se quede atrás. Yo creo que Ecuador, que Ecuador podría pasar, podría llegar hasta, te digo más, semifinales si se lo propone. Porque, o sea, tiene Es que jugadores sabes que te como. creo, porque mira, ¿sabes por qué mi pensamiento? Yo vi el partido de Ecuador-Colombia cuando Ecuador le gana a Colombia ya. O sea,
ese gol que se marcó es un gol de un equipo que sí está trabajado. Porque hay una cosa, hay gente que, pero mucha gente que está en contra de lo que BKC se está jugando con la selección. ¿Ya? Yo sí le critico los sparring que venían Independiente del Valle, que no tenían justificación. Yo sí le critico eso, Sí, pero yo no te voy a criticar cuando los últimos partidos yo he visto personalmente a Ecuador jugar y en funcionamiento tú ves la mano del técnico. Ahora, Ecuador también tiene que, como te digo, para que una selección llegue a ser exitosa en un mundial, varias cosas tienen que pasar. claro. Compañerismo, que haya sincronía con el técnico, que entiendan lo que quiere el técnico, aparte de eso, que ejecuten lo que dice el técnico y que Y el jugador tenga una buena actualidad. Y hoy por hoy, el mentalidad, delantero ecuatoriano es el problema, porque claro, no hay un delantero que tú dices, esta es una gran actualidad, aunque Ener Valencia, en estos partidos que son especiales para él, siendo su último mundial, él ha dado declaraciones y tú cada vez que lo ves hablando, tú lo ves a un Ener Valencia con confianza. No es el claro, mismo Ener Valencia que tú veías las primeras claro. convocatorias, lo veías Está timorato, más no, es un maduro, jugador, tú lo ves claro. experimentado. Experimentado. A mí lo que decía de Ecuador un poco es que la actualidad del jugador ecuatoriano hoy en día, que tiene, salvando la distancia, los jugadores de Brasil que siempre están en competiciones decisivas, tiene a dos jugadores jugando la final de Champions. Y en buen nivel, como es Piero Hincapié y, y William Pacho, además de tener un campeón del Mundial de Clubes como Caicedo. Entonces, vos te pones a ver el panorama, tiene jugadores Ecuador de gran presencia en las grandes ligas. A Plata, Bueno, que a pesar de Hincapié está ser a punto de ganar la criticado en el Premier encima. Flamengo, ha sido determinante en ciertos partidos. También, o sea, los jugadores que están en el Brasileirao, también funciona. Bueno, Kendry Páez, que ahora tiene minutos en River. O sea, son jugadores que vos decís, Ecuador llega muy bien a nivel comparado con los jugadores que tiene hoy en día comparados con los de los mundiales anteriores. Entonces te da a pensar, además que hizo una muy buena, ya estamos acostumbrados a que Ecuador haga una buena eliminatoria, pero creo que esta fue una de las mejores eliminatorias que hizo Ecuador, porque arrancó incluso con negativo, o Menos sea, arrancó tres. con punto Exacto. negativo, o sea, fue como un plus como que le dio un plus eso de arrancar negativo porque se vio la mejor versión de Ecuador en la Copa América y en las eliminatorias. Entonces, te da a pensar de que Ecuador podía dar la sorpresa en Sudamérica y meterse en una semifinal. Hay que depender los cruces también, que no le llegue a tocar capaz que un Francia, y que Francia en los papeles es complicado, puede complicar, lo vimos contra Colombia, yo creo que Colombia está a un nivel un poco más bajo que Ecuador, pero yo creo que Ecuador, de las que vos me decís, ¿cuál va a dar la sorpresa de Sudamérica que puede llegar más lejos, sacando a Brasil y a Argentina, que son siempre candidatas a estar ahí arriba? Para mí, entre Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, Ecuador por el presente de los jugadores y el presente de la selección. Es lo que te digo yo, depende de la mentalidad que le ponga BKC el jugador ecuatoriano para creérsela de llegar. Que algo parecido le pasa a Colombia también, ¿no? Claro, porque Colombia, Colombia, a pesar de todo, no tiene un momento que veo también, me meto a redes y también hablaba con Brandon, o sea, es una selección que a lo largo de sus procesos con Lorenzo, no ha habido mucho cambio en lo que juega Colombia. claro. Tiene el mismo problema de siempre y está dependiendo de ciertos jugadores. Hoy por hoy con la dependencia de Lucho Díaz y tratar de arropar a un James Rodríguez a un fútbol, a un nivel que yo no lo veo honestamente en el mismo nivel de antes James Rodríguez como para arropar a este tipo de jugadores. Aunque Sí, son jugadores la, importantes, yo no creo que ya siguen ser estelares del equipo. Pueden ser complementos, lo que reservas, sí, ¿no? la garantía que te da James Rodríguez, que siempre, o sea, pasó antes de la Copa América. James Rodríguez estaba desaparecido y después salió mejor jugador de la Copa América. O sea, También. entonces es Pero en un las poco últimas la actuaciones que ha esperanza que tenido tiene el como que colombiano. ha sufrido esas críticas, pues, James, y habría que ver porque hay que ver cuál va a ser el futuro del jugador. Sabemos que queda libre después del Minnesota. Muchos se rumoraban, pero parece ser no tan real que posiblemente hasta se retire del fútbol. No lo sé, todavía creo que le queda algo, pero Colombia creo que sí tiene lo suyo. También es un equipo que para mí tiene que ordenarse en su delantero. Y es el problema que tiene Uruguay, lo tiene Ecuador.
ya, y lo tiene Colombia. Le falta un centro delantero, porque para mí Colombia también tiene un fútbol, tiene un equipo y que tiene presente de sus jugadores bien. Tal vez no muchos se critican con Néstor Lorenzo, las decisiones o algunas cosas, pero hay cosas que veníamos hablando, ¿no? De selecciones exitosas en mundiales que pueden entrar en ese factor también. Sí, yo creo que, con respecto a Colombia, lo veo un escalón más bajo que Ecuador, y lo que decís vos, va a depender mucho de esos jugadores clave como Lucho Díaz y James Rodríguez. Eh, Colombia, con el grupo que le tocó, que juega contra Portugal, contra Uzbekistán y el Congo, yo no veo que tenga problema para pasar fase de grupo. Desconozco contra quién le tocan 16avos en caso de que pase segundo, por ejemplo. Pero veo como que no sé si va a llegar tan lejos como podría llegar Ecuador. Lo veo como que muchas dudas todavía. O sea, venía bien Colombia después de ser finalista en la Copa América, pero después de ahí hubo un quiebre que no mostró lo mismo en eliminatoria. Entonces, también está el partido con Francia, que Francia fue muy superior en la fecha FIFA. Entonces, venía muy bien y hoy lo veo, me hace dudar. Y con respecto a Paraguay, creo que Paraguay también, después de tantos años de estar en un mundial, es una caja de sorpresa. Puede ser que le vaya mal como le fue en la Copa América, salvo que tenía otro entrenador, o puede ser que dé el batacazo y sea que llegue lejos también como podría llegar Ecuador. Yo a Paraguay, hasta que no lo vea en grupo, me va a costar predecir algo porque, seamos sinceros, Paraguay hizo una buena eliminatoria, una segunda parte de eliminatoria haciéndose fuerte en Paraguay, pero la realidad es que si los cupos fueran de 32, Paraguay no hubiese clasificado. Entonces, Mira, me genera. Paraguay se puede enfrentar como segundo tanto a Croacia como a Inglaterra. Por eso. Igual el jugador paraguayo, esos partidos Perdón, son los que Colombia, le van Colombia. mejor. Eso, yendo más atrás. Ajá. Entonces, Colombia. eso puede ser. Ajá. Sí, pero Bueno, para Paraguay, mira, ¿sabes qué? Yo veo a Paraguay como lo vi Ecuador en la eliminatoria pasada. Un Paraguay que está comenzando un proceso, un Paraguay que recién está encontrando sus jugadores, porque a la mitad de un proceso eliminatorio encontró a un Gustavo Alfaro que terminó siendo la luz y guía de muchos de estos jugadores paraguayos, que los volvió a hacer creer, no solo con su discurso, sino que también con sus resultados, porque le ha dado resultados, obviamente, por eso están en el Mundial. claro. Pero yo no lo veo a este Paraguay llegando más lejos. Es un Paraguay que si llega más lejos, bueno, bien, porque tiene ese factor sorpresa, que muchos jugadores están experimentando esto, lo de entrar a un mundial, lo de jugar en un mundial. Vos fíjate que el debut de Paraguay es muy complicado. Juega contra Turquía. ¿Perdón? Juega contra Turquía Paraguay el primer partido. Partido duro, ¿eh? Y después tiene que jugar con la anfitriona, si no me equivoco. A ver, yo aquí No, estoy juega checando contra Australia después. el horario de Paraguay y jugaría su primer partido. No, es el partido que abre aquí en Estados Unidos, contra Estados Unidos. Ah, juega contra Estados Unidos, lo tengo mal Sí, contra entonces Estados yo. Unidos, es su primer partido. Ah, pensé que era contra Turquía. No, es su primer partido contra... Sí, O sea que juega Paraguay, Estados Unidos, luego, me lo voy a poner acá porque donde lo estoy mirando está mal. claro, porque el siguiente partido de Paraguay... Espérate, aquí tengo. El siguiente partido para Claro, Paraguay sería contra Turquía claro. y cerraría con Australia. Es un grupo que yo considero parejo en niveles. Sí, claro, yo estaba mirando más avanzado, con razón, sí. El primer partido es Estados Unidos-Paraguay, la jornada 1. O sea, debuta contra. Y después juega contra Turquía encima. El Sí, último partido es contra Australia. Australia. O sea, y Australia, que convengamos que no es una selección fácil hoy en día. No, 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 no. Casi lo dejan afuera hasta a Argentina, Por acuérdate. eso, es el grupo más parejo del mundial para mí. Ajá. Un grupo muy parejito, muy parejito. Por niveles, Difícil. todos parejitos. Por eso hay que ver cómo le va al mundial. Yo con Alfred le decía que
Si Paraguay pasaba como mejor tercero empatando los 3 partidos 0-0. Lo cual, hey, cualquier cosa para entrar, es que eso es lo que te da este Mundial de 48, la posibilidad de haber un tercero y donde el tercero puede que sea un equipo que lo van a ir a golear o un equipo que te puede sorprender. Exacto. Eso puede llegar a pasar. Habrá que ver este nuevo formato, habría que ver cómo se da y si lo terminamos disfrutando, y si al final del día venimos aquí, conversamos y decimos, ¿sabes qué? ¿Nos gustó o no nos gustó? Eso habrá que ver después de que termine esta Copa del Mundo. Va a haber de todo, porque por ejemplo en las eliminatorias sí, de Sudamérica pasó de que dijimos, va a perder la gracia y todo, y la realidad es que estuvo bastante reñida hasta faltando 4 fechas. Y las 4 inclusive últimas estuvimos fechas, ahí apoyando a Bolivia en ese último partido de repechaje. bueno, pero también los últimos 4 fechas por más que hubieran 4 selecciones, 3 selecciones, los que estaban abajo se estaban matando, todos tenían chance. Claro. Entonces, fue emocionante. Capaz que acá tenemos, no sé, capaz que un cuadro del lado de izquierdo de que decís, qué partido, y después el otro se están matando. Eso puede pasar, ¿viste? Clasifica claro de este lado y decís, porque también claro eso. Que sí. No, después que están definidos de un lado y del otro, no se no se cruzan. Como pasaba en otros mundiales, que el de acá jugaba contra este acá. No, ahora caes de este lado y caes de este lado. Si todas las selecciones buenas cayeron acá, capaz que el que llega a la final de acá llega jugando contra Uzbekistán, después contra Turquía. Yo te digo, ¿sabes qué? Por te digo, yo creo que ese análisis lo vamos a tener ya una vez que veamos cómo se van desarrollando los partidos. Claro. Y es cuando decimos, ¿sabes qué? Porque todos hablábamos del Mundial de Clubes y mira, terminó llamándonos la atención. Sí. Absolutamente todos nos enganchó. Sí, y habrá que ver cómo se dan este Mundial de 48, aunque en el próximo son 64, que eso es lo que están apuntando a hacer. Y para mí, si hacen de 64, tendrían que hacer 2 mundiales y el ganador de un mundial que juegue contra el otro, y es lo más fácil que pueden hacer. Va a ser más emocionante. Más fútbol, con más fútbol. Yo no sé cómo va a ser con estos álbumes que estaban saliendo. No, tenés que ser millonario. No. 64 selecciones, imagínate, ¿no? No, increíble, o sea, increíble. Bueno, aquí, de hecho, antes de culminar esta entrevista, pues, charla más que todo, porque fue una charla de fútbol. Tengo una pequeña trivia. Sí. Para que tú contestes respuestas rápidas. Selección candidata a llevarse la Copa del Mundo. ¿Candidata o la que yo creo que va a ganar? Porque son 2 cosas distintas. La tuya, o sea, opinión personal, ¿quién va a ganar el Mundial? Personal, Portugal. ¿Quién va a ser el goleador del Mundial? El goleador del Mundial va a ser, yo había dicho uno la otra vez. Para mí, si llega lejos Argentina, va a ser Julián Álvarez. El equipo, el caballo negro, el impredecible, ese que está fuera de cálculo. El que aparece de la nada. Sí. Para mí va a ser Japón. Y el decepción. La selección de decepción. Va en contra de lo que dije Julián Álvarez, pero yo había dicho Argentina, pero no voy a decir Argentina esta vez. Para mí la decepción del Mundial va a ser Países Bajos. Wow, Países Bajos, interesante. Bueno, Pablo, un gusto haber compartido contigo, hablado amenamente de fútbol, un poquito de fútbol de Uruguay, la actualidad, de cómo se ha llevado este proceso eliminatorio, las cosas que ha tenido en Copa América y cómo se está preparando esta selección de Uruguay, que con bastantes jugadores lesionados, con actualidades que terminan decimando un poco la esperanza del propio hincha de una aspiración mayor, pues habría que ver, porque tú sabes, mundial igual es mundial y a la final se terminan demostrando qué es lo que quiere cada selección, porque representar a tu selección en el mundial, pues ese sentimiento creo que no se lo puede cambiar por nada. Así que yo de mi parte le deseo a Uruguay una buena participación, como todo equipo de la Conmebol se los va a apoyar. No queremos más el dominio de Europa en este tipo de mundiales, queremos ver a una selección sudamericana volver a hacer una copa y decir que hey, estamos presentes aquí, respeten un poco el fútbol sudamericano. Así yo creo que toda Sudamérica tiene que estar unida para este mundial. Claro que sí. Así que Pablo, no te quito más tiempo, te lo agradezco mucho. No se olviden de seguir a Pablo en sus redes. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Qué es lo que haces? ¿Y dónde lo haces?
Pablo Uruguayo 10, estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok. Hago análisis de fútbol en general, sobre todo especializado en la selección uruguaya y en mi cuadro de Uruguay Peñarol, pero hablo también del Real Madrid, de la actualidad de los jugadores uruguayos. Opino también de Champions, de jugadores sudamericanos que hacen un buen desempeño en ligas europeas, y también de partidos importantes, de eliminatoria, por ejemplo, si juega Ecuador-Colombia, Uruguay-Brasil, obviamente. Si le toca mañana jugar Ecuador contra Alemania, obviamente voy a hacer un análisis, o sea, va por ese lado mi contenido. Así que bueno, estaremos pendientes a lo que también estás haciendo en la Copa del Mundo. Igual estaremos en contacto, quién sabe, hasta una posible colaboración. Tú Obvio, sabes que sí, es un sin mundial duda. activo, cualquiera de esas cosas, estamos igual al tanto en eso, no te Yo preocupes. quería agradecerte por la invitación, la verdad la pasé muy bien y estuvo muy bueno. La charla estuvo muy buena. Bueno, amigo, cuídate, a la gente no se olvide en seguirnos acá en nosotros en nuestras redes, dejar su like, comentarios acerca de qué les pareció esta charla que tuve aquí con Pablo y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Así que por el momento nos despedimos.